En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Piscina Amarga de la Vida 5. Me alegro de estar nuevamente con usted al finalizar otra semana más. Nuestro tema de esta semana ha sido las aguas amargas de la vida. Ha estado basado en una experiencia de los israelitas en el desierto cuando llegaron a las aguas de Mara y la encontraron amarga. Recuerden que había tenido una gran liberación, habían pasado por el Mar Rojo, en tierra seca, habían salido al desierto y después de 3 días sin encontrar agua llegaron a ese estanque pensando que podían beber de sus aguas, pero para sorpresa de ellos, las encontraron amargas e imposibles de beber. Y he sugerido que en la vida de todos nosotros hay aguas amargas, en la que casi todos tenemos que llegar, un lugar de amarga frustración donde algo resplandece y brilla y parece ser muy hermoso, resulta ser diferente. También sugerí algunos ejemplos comunes en nuestra cultura contemporánea, tipos de aguas amargas a las que los hombres están expuestos. Matrimonios disueltos, un fracaso en los negocios, una enfermedad, una desilusión por parte de un líder humano. Sin embargo, como vimos en el incidente con Israel, las aguas amargas estaban en el programa de Dios para Israel. Yo creo que lo mismo puede ser cierto en la vida de cada uno de nosotros. Dios permite que lleguemos a aguas amargas porque Él tiene un propósito. Entonces, cuando el propósito de Dios se cumple, lo amargo se vuelve dulce, por medio de la palabra sobrenatural de Dios. Si respondemos bien al trato de Dios, es muy importante que nuestra respuesta sea la correcta. Hoy voy a expresar esta verdad vital de nuestra experiencia en un principio comprensivo que opera en todos los campos de la vida. En verdad, yo diría que Dios ha implantado ese principio en la operación del mismo universo. Hay 2 pasajes en particular que expresan ese principio. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento. El segundo que veremos después está en el Nuevo. Primero veremos el pasaje del Antiguo Testamento. Se encuentra en Oseas capítulo 2, versículos 14 al 16. Ese es un pasaje profético que creo se está cumpliendo en nuestros días. Es la promesa de Dios a su pueblo Israel, de restaurarlos para Él, de restaurarlos a la bendición que Él tenía para ellos, de restaurarles la tierra, y aquí en Oseas Dios describe la manera en la que llevará a cabo esa restauración. Yo quiero que escuche cuidadosamente porque muy a menudo Dios hace las cosas como menos las esperamos y por lo tanto debemos tener sumo cuidado para no perder lo que está haciendo. Eso es lo que dice con respecto a la restauración de Israel en Oseas 2, versículos 14 al 16. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces Dios nos atrae con algo. La palabra que se usa aquí es más bien mística. Su significado contiene la idea de algo que no entendemos completamente, pero que nos atrae. Luego dice, la llevaré al desierto. El desierto no es generalmente un lugar de bendición, y le hablaré a su corazón. Esa expresión es muy hermosa porque no siempre es posible que Dios hable a nuestro corazón. A veces nuestro corazón está cerrado, a veces no le respondemos. Entonces, Dios tiene que obrar en nuestras vidas y producir situaciones como la de Israel en el desierto para hablar a nuestro corazón. Luego esto es lo que nos dice: cuando hagan algo, nuestra atención, y les daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Sabrá usted que en hebreo la palabra Acor significa turbación, y le haré el valle de turbación por puerta de esperanza. Esa frase, puerta de esperanza, se dice Petativa, como el nombre de uno de los suburbios más grandes de Tel Aviv moderno, y está tomado del pasaje en Oseas. Y daré el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Recuerde que ya mencioné la historia de las aguas amargas que Miriam y las mujeres de Israel cantaron cuando atravesaron en seco el Mar Rojo. Dios dice que volverán a cantar como en ese día. Tal vez estoy hablando a alguien que ha perdido su canto. Creo que es trágico cuando un cristiano pierde ese canto. Tal vez usted tuvo un canto en su corazón. Podía alabar al Señor con toda libertad y espontaneidad y ahora tiene pesadumbre. Ahí hay un sentimiento de que está por fuera. Dios quiere devolverle su canto. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y ahora venimos al propósito de Dios, a la revelación. Igual que en las aguas amargas, hay una revelación de sí mismo. En aquel tiempo dice Jehová: me llamarás mi marido, y nunca más me llamarás mi Señor.
Bajo el antiguo pacto, la relación de Israel con el Señor era una relación matrimonial, pero lo conocían como Baal y mi Señor. Era una relación que realmente no estaba basada en un compromiso de corazón y de amor personal profundo, pero Dios dice cuando lo restaure, no vendrán al mismo nivel de revelación, sino a un nivel superior. Ya no me llamarán mi Señor, sino mi marido. Esa palabra en hebreo es muy íntima. Me revelaré a vosotros mismos en una nueva luz, me revelaré a vosotros como quien los ama, como un marido ama a su esposa. Es una revelación de amor, de ternura profunda, pues este es el propósito de Dios con su pacto a Israel, llevarlos a una nueva relación de sí mismo. Cuando veo en la historia la infinita sabiduría y paciencia de Dios en su trato con Israel y cómo sigue tratando con ella, me llena de mucho ánimo. Yo pienso que si Dios es tan paciente con una nación, entonces puede serlo conmigo. Y aun cuando tenga que pasar por el valle de tribulación, si continúo, si persevero, si no me doy por vencido, si no me vuelvo atrás, si no murmuro, si no me quejo, entonces el valle de la tribulación se convertirá para mí, como para Israel, en puerta de esperanza. Una puerta que me conduce a una revelación nueva y más profunda del Señor. Una revelación de su amor y compasión y ternura. A veces solo en los tiempos de tribulación podemos apreciar la compasión y la ternura. Así sucede con las aguas amargas. Recuerde que en las aguas amargas Dios se va a revelar a sí mismo, si usted le permite que Él le hable en su corazón. Ahora quiero ilustrar el mismo principio con un pasaje en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo. En una ocasión que Pablo habló en una forma muy personal de sus propias experiencias, son esas experiencias duras y difíciles. El pasaje se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ese es un hombre que habla de su experiencia personal. Dice, estuvimos bajo tal presión que perdimos las esperanzas de vivir. Eran más de lo que podíamos soportar. ¿Cree usted que Pablo estuvo tan fuera de la voluntad de Dios en esa circunstancia? No hay tal indicación en ninguna parte de eso. Estaba en plena voluntad de Dios, estaba cumpliendo los propósitos de Dios, estaba siendo usado por Dios y sin embargo Dios permitió que pasara por esa presión que parecía hasta que su vida perdería. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? ¿Ha pensado usted en alguna ocasión, ya no puedo seguir, ya no quiero aguantar una aguja más de presión? Dios, ¿por qué lo permites? Pues vea que Pablo y otros siervos de Dios han estado en la misma situación antes que usted. Y ahí tiene una razón. La razón es esta que dice Pablo. Sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quiere llevarnos al final de toda confianza en nosotros mismos, a donde hayamos alcanzado el límite absoluto de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra fuerza, nuestra habilidad, hasta que hayamos llegado a cierta muerte, y de esa muerte Dios sobrenaturalmente nos resucita y nos lleva a un plano superior al que estuvimos cuando vivíamos antes de llegar a esa muerte. Dios siempre nos conduce hacia arriba, siempre nos conduce hacia adelante, pero si ha de resucitarnos tenemos que morir primero. Yo he experimentado eso en mi propia vida y recuerdo que clamé a Dios una vez de esta manera: Dios, ¿por qué solo bendices las cosas que primero mueren y son resucitadas? Y siento que Dios me dio esa respuesta sencilla, porque cuando se me permite resucitar algo, lo hago en la forma que yo quiero que sea. Así que si usted está pasando por una experiencia que se siente morir, recuerde que hay una resurrección, recuerde que hay una nueva revelación de Dios, un conocimiento más profundo de Dios, si persevera y cree y confía en Él. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes. La próxima semana estaré compartiendo otro tema de inspiración y de ayuda de la palabra de Dios.